Hola niños, espero que se encuentren muy bien junto a su familia, en sus hogares. Me voy a presentar, mi nombre es Miriam Arenas, soy profesora del Colegio María Silvestre Rach y hoy día voy a compartir con ustedes la clase de Ciencias Naturales para sexto año básico. Y hoy día vamos a conversar sobre algo que seguramente más de alguna vez han visto, a lo mejor tienen en sus casas o han observado por ahí. Y me gustaría que miráramos qué elementos tengo acá. ¿Los ven? A ver, observemos. ¿Qué son? ¿Alguien me puede decir? A ver, escucho por ahí que son plantas. ¿Son iguales? ¿Qué diferencia tienen? Esta tiene flores. ¿Y esta qué tiene? Solamente hojas. Todas las plantas son iguales. Y de acuerdo a lo que hemos visto entonces, ¿de qué podríamos conversar hoy día? Hoy día vamos a hablar principalmente sobre cuáles son las estructuras de las plantas, cómo están formadas. Vamos a hablar hoy día también qué necesitan las plantas para poder vivir, porque al igual que nosotros, las plantas también son seres vivos y necesitan ciertos elementos para poder vivir. Entonces, una vez teniendo claro de qué es lo que vamos a conversar, les voy a presentar el objetivo para la clase del día de hoy, que dice comprender. Hoy día vamos a comprender el proceso y la importancia de la fotosíntesis para los seres vivos, principalmente, ¿cierto?, para las plantas. Pues bien, hoy día yo les decía que tenemos acá diferentes plantas, pero que tienen algo en común. Aunque tienen diferencias, tienen algo en común y esa es su estructura. Todas las plantas tienen raíz. ¿Y qué es la raíz? Lo que está abajo. Nosotros, si nos podemos observar, escarbar la tierra, generalmente las raíces están bajo la tierra. Esto es algo que tienen en común porque una de sus estructuras es la raíz. Otra parte de la planta es el tallo, que nosotros podemos observar, ¿cierto? Aquí el tallo de la planta. ¿Qué otra cosa más podemos observar que son parte de la planta? Nosotros podemos observar aquí hojas. Y las hojas, parte fundamental, ¿cierto?, para lo que vamos a conversar hoy día, son también parte de las plantas. Como podemos observar, tenemos acá la flor como una estructura, ¿cierto?, primordial igual de la planta, y otra parte es el fruto. Aquí podemos observar en estas dos partes podemos darnos cuenta que la flor y el fruto, no todas las plantas lo tienen. Hay plantas que tienen solamente fruto, hay plantas que tienen solamente flor y hay plantas que solamente tienen hojas, ¿ya? Y vamos a conversar entonces, además de la estructura, vamos a preguntarnos, ¿cierto?, cuáles son las funciones de cada una. La raíz sirve para darle soporte a la planta y además, ¿cierto?, a través de la tierra van, ¿cierto?,
cada vez haciéndose más profunda para poder absorber el agua que está bajo la tierra, porque eso es lo que hacen, ayudan a buscar el alimento. La otra parte es el tallo y su función es darle un soporte a las hojas, ¿cierto? Y además transportar el agua que viene desde la raíz a toda la parte, ¿cierto?, de la planta. Desde el tallo, las hojas, las flores, los frutos, dependiendo de cómo sea la planta, ¿cierto? La función del tallo es poder transportar su alimento. Las hojas son partes, ¿cierto?, de la planta y su función, tienen dos funciones, la respiración y la transpiración. A través de las hojas, las plantas, ¿cierto?, además pueden ir absorbiendo ciertos nutrientes y pueden ir liberando otros, que es de los que vamos a conversar más adelante. Las flores también, ¿cierto?, su función principal es que ayuda a la reproducción de las plantas. Mientras más colores tenga una planta, ¿saben ustedes cómo de esta forma pueden atraer a un ser vivo que es muy importante para la reproducción de los seres, de las plantas, que son las abejas? Mientras más colores, más olores tenga una flor, más abejas van a atraer, ¿cierto?, para que puedan ayudar a la reproducción de las plantas. Y otra parte importante, muy rica, que a nosotros nos gusta mucho, ¿cierto?, que son los frutos. Y ahí podemos encontrar una gran variedad de frutos que nosotros comemos, como son las manzanas, las peras, y cada una de ellas tienen adentro algo muy importante, que son las semillas. Y las semillas también son parte fundamental, ¿cierto?, para que las plantas puedan crecer. Entonces, vamos a ver ahora qué necesitan las plantas para poder vivir. Algo importante, las plantas, ellas crean su propio alimento. Y por eso se le llaman que son autótrofos. Ellos crean su propio alimento. ¿Pero qué necesitan? La luz solar, el dióxido de carbono, que lo encontramos en el ambiente, necesitan el agua, que lo van a absorber desde las raíces, para luego, a través de sus hojas, van a liberar oxígeno. Y durante todo este proceso que ellas van necesitando la luz solar, el dióxido de carbono, el agua, van generando, ¿cierto?, su alimento y van liberando oxígeno. Y para eso yo quiero que conversemos y observemos qué o de qué forma ellas producen su propio alimento. Ya que hemos visto qué necesitan las plantas para vivir, vamos a escuchar y vamos a ver cómo, ¿cierto?, las plantas producen su propio alimento. La fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que realizan las plantas para fabricar su propio alimento. En el proceso de la fotosíntesis, la planta transforma el agua, la luz solar y el dióxido de carbono en oxígeno. Las plantas absorben el agua y las sales minerales de la tierra por las raíces. Esta mezcla se llama savia bruta. La savia bruta pasa de la raíz al tallo y se distribuye por el resto de la planta a través de los tubos leñosos o xilema, hasta llegar a las hojas. Las hojas captan el dióxido de carbono a través de los estomas. Y es justo aquí, en las hojas, donde se realiza la fotosíntesis. En las células de las hojas encontramos los cloroplastos, que contienen un pigmento llamado clorofila, que es el que le da el color verde a las hojas. Estos permiten captar la luz del sol. Con la savia bruta,
la luz del sol y el dióxido de carbono, se realiza la fotosíntesis, proceso por el que la savia bruta se convierte en savia elaborada y se distribuye por el resto de la planta a través de los vasos liberianos o floema. Es en este momento cuando se expulsa el oxígeno. Recuerda que las plantas realizan la fotosíntesis solo durante el día, ya que necesitan la luz del sol. ¿Pusieron atención? Entonces, ¿cómo las plantas producen su alimento? Teniendo claro, ¿cierto?, lo que ellas necesitan para poder alimentarse, vamos a recordar cómo ellas producen su alimento para poder vivir. Ellas del ambiente absorben agua a través de sus raíces, la luz solar, el dióxido de carbono, que es todo ese aire sucio, ese aire contaminado, y a través de la mezcla de estos tres elementos, ellas producen oxígeno. Y es una vez que ocurre el que ellas liberan el oxígeno, ¿cierto?, es que se va produciendo la fotosíntesis. Y cómo ese alimento que ellas consumen se llama savia bruta, y a través del sol y el dióxido de carbono, todo esto mezclado hacen la maravilla que nosotros conocemos como fotosíntesis. Son importantes, ¿cierto?, las plantas y sobre todo cada uno de estos elementos que ellas necesitan, al igual que nosotros nuestros alimentos, es importante que ellas también lo tengan. Partes importantes que intervienen en la fotosíntesis, como íbamos diciendo, la raíz, el tallo, la raíz porque de ahí absorben el agua, el tallo para que se pueda, ¿cierto?, ir transportando a todas las partes de la planta, la hoja y el estoma, que lo podemos encontrar en la parte, ¿cierto?, de la hoja. Se dice que los bosques son los pulmones de nuestro planeta. ¿Lo has escuchado seguramente? ¿Por qué crees que se les llama así? De acuerdo a todo lo que nosotros hemos observado y que hemos escuchado, las plantas son fundamentales para nuestra vida, porque ellas, a través de este proceso que ellas hacen a diario sin darnos cuenta para poder alimentarse, esta maravilla de la fotosíntesis, ellas hacen algo tan importante para ti y para mí, que es ir limpiando ese aire contaminado que muchas veces sale de las chimeneas, de los autos. Todo ese aire sucio lo van transformando ¿en qué? En oxígeno. Y ese oxígeno es lo que nosotros necesitamos para respirar. Y como ustedes pueden observar, yo puse esta imagen que simboliza o trata de representar un pulmón para poder resaltar lo importante y lo fundamental que ellas son para nuestras vidas y para la vida de cada uno de los seres vivos. Porque a través entonces de este sistema de la fotosíntesis, que es el proceso en donde ellas se van alimentando y van generando y produciendo su propio alimento, nos ayudan, ¿cierto?, a poder ir limpiando nuestro planeta y el oxígeno, y darnos oxígeno. ¿Qué aprendimos hoy entonces? Aprendimos ¿sobre qué? Quiero escucharles, a ver si alguien puede mencionar de qué hablamos hoy. A ver, aprendimos sobre las plantas, las estructuras de las plantas, que las vamos a ir nombrando, ¿cierto? Para que no se nos olvide que son la raíz, el tallo, la hoja, la flor y el fruto. Como ustedes saben, y como lo mencionamos,
no todas las plantas son iguales. Hay plantas que tienen solamente hojas, hay plantas que tienen solamente flores, hay plantas que tienen flores primero para luego poder tener el fruto, como las cerezas. Las cerezas, ¿cierto? Primero tienen que tener la flor para luego producir el fruto. Y dentro de ese maravilloso fruto podemos nosotros obtener la semilla. ¿Qué más aprendimos hoy día entonces? Que las plantas producen o elaboran su propio alimento. Y a ese alimento se le llama savia bruta. Y además, a este proceso de elaborar su propio alimento, nosotros aprendimos el día de hoy que se llama, a ver si lo repiten, fotosíntesis. Fotosíntesis, no se les vaya a olvidar esa palabra. ¿Qué más aprendimos hoy día? Que las partes de las plantas que ayudan a este proceso de elaborar su propio alimento, que llamamos fotosíntesis, las partes fundamentales que funcionan son la raíz, el tallo, la hoja y los estomas que las encontramos, ¿cierto?, en las hojas. ¿Qué más aprendimos hoy? Que hay que cuidar las plantas. Hay que cuidar y ojalá plantar muchas plantas dentro de lo que podamos, porque ellas ayudan a purificar nuestro aire. ¿Y por qué también son llamadas que son el pulmón de nuestra tierra? Yo además quiero compartirles que es importante tener plantas en nuestra casa, pero jamás tener en el dormitorio una planta. ¿Por qué? Porque las plantas en el día liberan oxígeno, pero en la noche hacen todo el proceso al revés. Y ese proceso a nosotros, ¿cierto?, no nos ayuda en la noche, porque en vez de tener aire limpio, vamos a tener aire sucio. Tengan plantas, pero no en sus dormitorios. Pues bien, quiero compartir con ustedes una tarea y para eso necesito que hagan un experimento. Pueden buscar en sus casas lo que tengan. Pueden ser frascos, pueden ser pocillos, ojalá transparentes, vasos plásticos, pero lo primordial es que sean transparentes para que puedan ir observando, porque este experimento ustedes lo van a tener que ir registrando durante 1 o 2 semanas cada una de las observaciones que ustedes hagan. A cada vaso le van a poner vaso 1, al otro 2, 3 y por último el vaso 4. Le van a agregar algodón y le van a poner la misma cantidad de semillas. En este caso yo puse lentejas. Pueden ser porotos, pueden ser garbanzos, si tienen alpiste, lo que ustedes tengan en su casa. La idea es que pongan la misma cantidad. ¿Qué es lo que van a hacer? Una vez que ya pusieron las semillas, pusieron en el algodón las semillas, al que le pongan vaso 1, lo van a tener con todo lo que la planta necesita. Agua, ¿cierto? Aire y ojalá cerca de un lugar que tenga luz. Al vaso número 2 lo van a dejar tal cual, sin agua. Al vaso número 3 le van a echar agua igual, pero lo van a poner dentro de una bolsa y esa bolsa va a estar cerrada. Pero cada día regarla. La única que no va a tener es el vaso número 2. Y el último lo van a regar también y lo van a poner dentro de una caja de zapatos. Recordar, esta va a obtener todo, esta no va a tener agua, esta va a tener igual agua, pero va a estar dentro de una bolsa cerrada,
Y esta también va a estar regada, pero va a estar dentro de una caja de zapatos. Ustedes lo van a hacer día por medio, van a ir regándolo y una vez que vayan a ir observando, en su cuaderno van a ir registrando cada una de las observaciones que ustedes hagan. Y después me van a contar qué es lo que observaron o cuáles fueron los resultados que obtuvieron. Para luego, todo esto nos va a ayudar para nuestra siguiente clase. Pues bien, niños, espero que les haya gustado la clase del día de hoy, que la hayan disfrutado y así como también la disfruté yo en hacerla, con mucho cariño para ustedes. Cuídense, protéjanse, lávense muy bien las manos, quédense en casa, traten de salir lo menos posible. Pero aunque tengamos días un poquito más grises, no te preocupes, todo va a salir bien, ya va a venir la calma. Hasta luego.